Sí recuerdo que en algún momento yo ya decía, estas cosas están pasando porque, o sea, porque a las mujeres les pasan y a los hombres no les pasan, y esto es porque soy mujer. Pero ¿qué cuernos tiene ser mujer? O sea, ¿qué tanta cosa distinta hay con ser mujer? ¿Y qué va a significar? ¿Y qué está significando eso que iba a ser? O sea, de pronto es como un big deal, ¿no? Ser mujer. Entonces, ¿qué va a significar eso en mi vida? Ella había empezado a hacer estudios de género acá, los mezclaba con temas de laboral, leía a muchos laboralistas que hablaban de esto y tenía esa sensación de alguien no está estudiando lo que se tiene que estudiar acá. Yo ya tenía la convicción de que esto se tiene que hacer y se puede hacer, de que las empresas sí pueden empezar a incorporar este tipo de cosas. En esta transición fui muy acompañada por mujeres que me escucharon, que me respaldaron y que me abrieron puertas. Y eso es una suerte y atado a un privilegio. Yo decía, ¿cómo esto puede ampliarse? O sea, ¿cómo podemos hacer que más escuchen, o sea, tengan los consejos que yo tengo por lo menos, ¿no? No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla 20 años después. Yo soy Antonio Rojeda y hoy contamos con una mujer batalla que es clave para que hoy muchas chicas, mujeres que trabajan en oficina puedan hacerlo con tranquilidad, puedan demostrar cuán valiosas son. Mi invitada de hoy es Marlene Molero. Marlene, bienvenida. No, muchísimas gracias, Antonia, por permitirme estar acá. ¿Cómo nace la activista? La activista en temas de género. ¿Hubo una razón? ¿Hubo un hecho? ¿Fue un cúmulo de situaciones? ¿Cómo fue? Yo creo que fueron una suma de situaciones o de experiencias, nunca una decisión muy consciente de ser, pero sí una decisión de comenzar a hablar o de estudiar determinadas cosas y luego caminos o espacios que se fueron abriendo en los cuales yo pude seguir comunicando, ¿no? O sea, igual que me imagino muchas mujeres de mi edad, mi caso, mis padres fueron una familia muy tradicional en el sentido de roles, ¿no? Mi papá, el rol de proveedor, y mi mamá deja el trabajo remunerado cuando yo nací para dedicarse a mí, pero también a apoyar el crecimiento profesional de mi papá. Entonces, claro, yo veo esa división, veo lo que esa división significa, veo ambos roles como modelos. Más grande comienzo a preguntarme cosas alrededor de eso. Sí, tendrías que repetir ese modelo. Que no estaba en mi cabeza de opciones, no apareció porque a mí me gustaba el ritmo más vertiginoso de mi papá y a otras seguro les gustaría el ritmo de mi mamá. También tenía como mucha actividad, pero otros tipos pero a mí me gustaba el movimiento que mi papá profesionalmente tenía en viajes, en ritmo cotidiano. Entonces, pero sí me comienzo a preguntar más tarde en la vida, o sea, ya no de niña ni adolescente, sino más de adulta, por qué esos roles existen. Claro. ¿No? Y eso me lleva a mí a estudiar temas de género desde que en paralelo a estudiar Derecho. Yo venía pensando me estás hablando del mundo laboral. Yo soy papá, tengo una hija que ahorita tiene 16 y cuando ella tendría 8 más o menos, si cuando tendría 8, yo un día de la nada la comienzo a mirar y es igual de la nada vino en mi cabeza la certeza de que en cualquier momento esta niña iba a comenzar a ser agredida en las calles simplemente por ser mujer. Y recordé la conversación con una amiga, ella vivía en Barranco, y ella me contaba de su hija de 13 años, de entonces 13 años, que un día pues regresaba de su clase de violín, las clases eran a unas cuadras de su casa,
Y ella le pregunta ahí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, sí, todo bien. Bueno, y lo de siempre. ¿Qué era lo de siempre? Que en el camino a casa, un taxista le dijo alguna estupidez. Lo de siempre. Y eso lo engancho con esta sensación mía. O sea, yo he entrevistado a más de medio millar de mujeres de batalla, pero no era consciente de lo difícil que es ser mujer en un país como el nuestro, bueno, en el mundo. Hay micro cosas, ¿no? Yo ya, digamos, además por todo lo que devino para mí profesionalmente, yo siempre hablo como de microexperiencias, microagresiones, esas cosas, lo mismo de siempre que tú acabas de decir, que claro, una sola de esas cosas no necesariamente, o sea, te van a crear como una idea, ¿no? O sea, van a ser un cúmulo hasta que por ahí aparece alguna línea y sobre esa línea tú dices, no va más, o yo quiero hacer algo como para cambiarlo, o puede ser que sí efectivamente suceda un evento sumamente expreso y duro que por sí mismo te va a cambiar. En mi caso, yo creo que es esto que tú has descrito como fue lo mismo de siempre, pero además ese lo mismo de siempre actúan a nivel, creo yo, hasta inconsciente, ¿no? Porque yo realmente no recuerdo, o sea, sí recuerdo que en algún momento yo ya decía, estas cosas están pasando porque, o sea, porque a las mujeres les pasan y a los hombres no les pasan y esto es porque soy mujer, ¿no? Pero eso podía ser desde algo tan básico como un permiso. Eso puede ser algo tan básico como un control. Eso podría ser tan básico como que alguna vez mi papá me debe haber dicho no porque eres mujer, ¿no? Pero pon la mesa, pero ¿por qué la voy a poner yo? Porque eres mujer, ¿no? Entonces, todas esas es, pero ¿qué cuerno sin ser mujer? O sea, ¿qué tanta cosa distinta hay con ser mujer? ¿Y qué va a significar? ¿Y qué está significando eso? ¿Qué va a ser? O sea, de pronto es como un big deal, ¿no? Ser mujer. Entonces, ¿qué va a significar eso en mi vida? Disculpe que te corte, pero tú eras una abogada laboralista trabajando en uno de los estudios más importantes del país. Sí. Tenías una carrera ascendente y un día dijiste, no más. O sea, ¿Por yo ya tenía para entonces estudios de género, ya había hecho mi maestría en temas de género, era socia de la firma y había coincidido en un momento país que empalma con Ni Una Menos, que activa un sector de la ciudadanía peruana que no solía estar activado ni organizado en estos temas, que era el empresariado. Y yo, por mi posición de socia en laboral, interlocutaba con áreas y líderes de recursos humanos. Y en ese momento mi perfil era bien único en Perú, porque yo era la única que tenía una maestría del nivel del que tenía en temas de género, que además dialogaba muy abiertamente con el corporativo y que sabía manejar temas de políticas públicas alrededor de esto. Entonces, hoy ese perfil ya no es único, pero en ese momento era un perfil muy raro. ¿Y por qué decidiste seguir esa maestría? Porque ya había empezado a hacer estudios de género acá, los mezclaba con temas de laboral, leía a muchos laboralistas que hablaban de esto y tenía esa sensación de alguien no está estudiando lo que se tiene que estudiar acá. Hay que ir como a niveles como de pensamiento crítico más fuerte, y eso lo encontré en la escuela que finalmente elegí, que fue en Londres, de género. Y yo no era la persona que me imaginaba estudiando un LLM, que es la maestría en Derecho, que la gran mayoría de abogados que hace una maestría sigue ya. Ese para mí no estaba en el mapa, pero ni más remoto de... Ya había estudiado 6 años de Derecho, que yo no sé qué iba a hacer estudiando 2 más. Pero en mi mapa no estaba, ¿no? ¿Esto se iba cocinando en tu cabeza? En mi cabeza. O sea, no lo conversabas con nadie. No, iba en mi cabeza, ¿no? Y yo, claro, post Ni Una Menos, yo ya con la maestría hecha, comienzo a pensar, estas cosas que uno dice que comienzas a pensar en tu propósito, pero es que en mi cabeza nunca fue tan claro eso de qué hago con mi vida, ¿no? En mi cabeza lo que comenzó a aparecer y en mi realidad es que yo empecé a traer estos temas a mis clientes dentro del estudio. Y dije, oye, ¿por qué no empezamos a ver temas de conciliación? ¿Por qué no comenzamos a ver temas de prevención de acoso? ¿Por qué no comenzamos a, no? Y como paso a paso, como muy chiquito. ¿Y cuáles eran las primeras respuestas? Claro, sí. Entonces comenzamos, pero claro, era mucho trabajo gratuito, eran cosas bien chiquitas. Yo misma no le daba orden, pero ya en paralelo seguía estudiando. Entonces me iba cada año a hacer un curso adicional de especialización en algún lado.
Entonces, como porque yo misma seguía como en por dónde, luego me di cuenta dónde tenía que haber ido, ¿no? Que es una escuela de negocios con esta línea. Pero eso me tomó años llegar. Yo al principio estaba así como, decía, por dónde es lo que estoy haciendo. Pero en algún punto, sí, que fue más 2017-18, yo ya tenía la convicción de que esto se tiene que hacer y se puede hacer. De que que las empresas sí pueden empezar a incorporar este tipo de cosas, que hay toda una narrativa afuera, que yo tengo los conocimientos técnicos para, y que los mezclo con mi práctica antigua y ya, pero que había que invertir. Claro. Y un buen día, estás pensando en el estudio, decides, hasta aquí nomás. Y un día, digamos, yo ya había planteado que invirtamos en sacar una línea de estas que hoy varios estudios ya tienen. Ya. Pero claro, yo te estoy hablando del 2017, ¿no? Entonces ahí sí me miraron con cara de, ya llegaste muy lejos, sigue haciéndolo, pero o sea, tienes que seguir haciendo también todo lo demás. Y ahí es donde digo, ya no. Porque, claro, ahí fue como dije, no, ya no, porque yo no... O sea, no me da la vida para... Hacerlo por tu cuenta iba a implicar eso, empezar de cero, era un riesgo absoluto. Sí. ¿Tenías tú algún referente en tu familia, en tu entorno, alguien que hubiese hecho lo que tú estabas haciendo? Ya, para entonces... No me refiero al tema, ¿no? Sino... Claro, para emprender. Así es. Para entonces, yo ya había conocido a Ivonne, que es mi socia, y ella era una emprendedora, ¿no? Entonces ella tenía... Además, era una emprendedora que en ese momento... era de las que estaban como, lo estaba haciendo muy bien. Y ella viene más del tema de tecnología, o sea, viene de lugares muy opuestos al mío, y probablemente yo debo haber sido la última persona en la que ella debe haber pensado en su vida que iba a ser su socia, ¿no? Y yo quiero seguridad de mi sueldo, ¿no? Yo o sea, yo no quiero emprender, o sea, eso no es para mí. Hasta que lo que para mí sí fue elegir si voy a apostar por esto, que yo creo que se puede hacer y que yo estoy en una posición para poder hacerlo. O sea, yo tengo una oportunidad versus no voy a tener tiempo para esto. Y en ese momento yo había empezado a estar rodeada de mujeres, de algunas de las cuales tú ya has entrevistado, que para mí fueron bien relevantes, ¿no? Porque cuando yo estaba así en el de... voy a arruinar mi vida a los 35 años, estuvieron ahí para decirme, no vas a arruinar absolutamente nada a los 35 años. Y así fue, cuando un día me vi ahí como diciendo, mira, no solamente no vamos a apoyar como en la medida que tú quieres que apoyemos esto, porque sí lo hicieron de otras formas, sino que tienes más obligaciones porque eres socia y necesitamos remar todos hacia acá. Y ahí yo dije, ya fue. O sea, es como... Pero no es que yo me levanté ese día con un plan... Ya hice mi caja, ya guardé, ahora abro. No. Entonces se juntaron tus conocimientos y tu voluntad de cambio en temas de género con tu socia que aportaba el tema de la tecnología. Nace Gender Lab, luego crean ELSA, ¿no? Espacios laborales sin acoso. Y justo es una herramienta que a través de la tecnología permite que las empresas le permitan a la mujer expresar su sentir sobre temas de acoso. A las personas en general, claro, el acoso, y con lo que empezamos con Elsa era acoso sexual, hoy ya se amplió, sí. Pero claro, evidentemente tenía un impacto de género, o sea, directo, pero Elsa le daba un canal a las personas en general para que puedan decirle a su organización, bajo reglas de confidencialidad y anonimato, qué es lo que estaba sucediendo y que no se lo dice a un canal de denuncias por distintos factores, miedos, etcétera, y que además hablen de las causas raíz, o sea, es decir, qué creo que es acoso, qué no, qué se normaliza, qué no, dándoles herramientas para visibilizar algo que era invisible, pero también para contrarrestarlo, reducirlo, y progresivamente eliminarlo. Esta cuota fue revolucionaria porque cuando ustedes comienzan, de lo que se dan cuenta es que si bien las empresas daban espacio para trabajar el tema, el punto de partida era que había que hacer una denuncia. Claro, de cuando nosotros comenzamos ELSA, y lo comenzamos además gracias al apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos pidieron hacer un mapa de riesgos.
¿no? Y claro, yo en ese mapa de riesgos escribí, este es un tema tabú. O sea, nuestro reto va a ser que las empresas hablen. Hoy día ya no me pasa en esa dimensión, ¿ya? Pero empresa que yo iba a decir, oye, hay que hacer esto de ELSA, medir, etcétera, gratis. En ese momento cuesta, pero eso no es gratis. No, acá no pasa. Digo, ¿cómo que no pasa? No, porque ya tenemos canal de denuncia, el canal de denuncia no llega a nada. Y yo, ya, pero no. Entonces era empezar a convencer de, probemos pues que no pasa, ¿no? Y encontramos cosas, o sea, muy, muy distintas y empezamos a cambiar esa narrativa, ese miedo. Pero claro, ahí lo que pasó efectivamente es que nos metimos a hablar mucho más fuertemente de un tema del que nos hablaba, porque hablábamos de sesgos inconscientes, nos encantan, ¿no? Liderazgo o empoderamiento de mujeres, monstruo, porque son temas que construyen positivo. Sí. Entonces nos gustan. Acoso, esto estás cambiando el mundo, ¿no? Faltaba la comisión de la verdad. Faltaba la comisión de la verdad, claro, acoso. O sea, las preguntas difíciles, la pregunta en la que no sales bonito en la foto, donde eventualmente tienes un caso que sí surge y te hace preguntarte, ¿qué está pasando? O sea, tienes la punta del iceberg, ¿no? Cuando tienes la punta del iceberg, pero más abajo, o sea, ¿qué es lo que realmente hace un lugar? Lo que en realidad el común de las personas no quiere ver. Porque además pasa, ¿cómo es? En lo usual, ¿no? Me ha gustado mucho esa frase que has dicho. Pasa en el micro, en el día a día. Lo de siempre. No, eso, pasa lo de siempre. Entonces, porque cuando vemos un caso fuerte de acoso denunciado, el que vemos en medios o el que una empresa atiende porque ya se hizo una denuncia, ese suele ser un caso fuerte. No muy evidente para, digamos, nos sentamos, conversamos y nos queda claro. Pero lo de siempre es el comentario en doble sentido, es el barrido con la mirada, es el acercamiento, es como estas micro cosas, de nuevo, que son lo de siempre. A mí me ocurrió que un día caminando, yo estaba cruzando una pista libre, y en sentido contrario, a unos metros, venía una chica, linda. Y como es linda, la observé, la miré. No con cara de enfermo, no le dije nada, simplemente la observé, era como que linda. Ella venía tranquila, y cuando sintió mi mirada, bajó la cabeza. Y yo de inmediato pensé, la incomodé. Me acuerdo que eso se lo comenté a un amigo. Me dijo como que, o sea, pues tampoco exageres, ¿no? Claro, de nuevo. Y yo no me fijaría en esos detalles si no tuviese una hija. O sea, he tenido que tener una hija para darme cuenta de eso que sin pretender terminaba siendo. Sí, la verdad es que con esto de lo de siempre, con esas actitudes que podemos etiquetar como lo de siempre, hay cosas que se hacen sin una intencionalidad consciente y que porque no tienen una intencionalidad consciente, digamos, negativa, de dañar, de acosar, de lo que fuese, asumimos que no tienen nada de malo. Y no nos fijamos nunca en el impacto que lo que sea que hagamos puede tener en otras personas. Y se aplica para distintas cosas, porque yo te hablo de mujer, ¿no? O te hablo de género, pero exactamente lo mismo vamos a hablar en términos de racismo y en todas otras cosas, ¿no? Estas empresas que le abren las puertas a ELSA, les permiten a ustedes el 2021 tener, por favor, por primera vez, números, data, y descubren que en esas empresas que decían, acá no pasa nada, en promedio el 35% de personas, de empleados, tenían razones para denunciar acoso. Para haber identificado. Algunas decían que no pasó nada, otras decían, ya vamos a ver, porque sí debe estar algo o sea, sí debe suceder, pero no nos llega. Digamos, habían como distintas lecturas ahí y encontramos un 34% de incidencia que va en un espectro. Nosotros hablamos de 3 niveles. El más fuerte, voy a empezar por la derecha, el chantaje sexual, que es, oye, vamos a mi depa porque tenemos que discutir tu ascenso.
¿no? Ya, le entra y hace eso. Entonces, eso es muy claro. En el medio tienes acercamientos físicos, la mano no sobre la mano, el esto en la espalda, que si las ves aisladas, claro, incómodo, pero ¿qué está pasando? Porque tú no esperas que te acosen, eso no espera nadie. Entonces sí te vas a preguntar qué es esto. No lo habré confundido, es extraño, no es para tanto. Y en el lado aún más sutil tienes los comentarios porque el comentario no es qué rica estás. No, ese comentario nuevamente en su cerebro lo va a mandar a la línea de abiertamente prohibido hoy. Sino van a ser comentarios todos los días o con mucha frecuencia sobre tu apariencia física o barridos con la mirada o ropa y así, digamos, hay varias de estas que si las ves solas no van a tener una entidad. Pero mucho del acoso, una sola cosa puede ser acoso, pero la gran mayoría de situaciones de acoso es un cúmulo de cosas, manifestaciones o comportamientos que se van a ir volviendo en el tiempo más frecuentes y más fuertes y más severos. Marlene, ustedes obtuvieron esa data, el 21, trabajaron en esas organizaciones, al año siguiente hacen una nueva medición y de 35 baja al 16, me parece que fue 17-16 ese año. Estamos hablando de medias de 3 países, entonces ahí que fue Colombia, Bolivia y Perú, con algunas variaciones culturales. Perú y Colombia van muy de la mano. Bolivia era el tema, o sea, todavía estábamos en otras conversaciones. Habían bajado casi el 100%, el 50%, el 60%. El 60%. Era la prueba de que la labor de Elsa estaba funcionando. Sí, o sea, la apuesta de Elsa... Igual que te corté, ¿eh? Sí. Es que quiero hacer una precisión. Porque claro, el común de empresas, el común de empresas, claro, celebra su logro, pero en el caso de ustedes había un adicional, ¿no? Claro, es una empresa social, finalmente. O sea, este logro estaba implicando que en esas organizaciones iban a haber muchas personas que ahora podían trabajar con tranquilidad. O sea, era un golazo. Sí, fue cuando estábamos todos esperando el resultado. La apuesta de Elsa siempre fue, la hipótesis es, si hacemos el problema visible, podemos cambiar la respuesta a ese problema. Y cambiar la respuesta no es que vas a erradicar los casos per se. Cambiar la respuesta es que lo de siempre va a ir pasando menos y que lo más severo probablemente tenga una atención mucho más pronta y adecuada y que tú te animes a hablar. Entonces empiezas, sin que el sistema llegue a ser perfecto, digamos, pelar las capas de miedo es muy difícil, porque también gestión humana y liderazgo puede actuar muy bien, pero hay mucho de juzgamiento entre pares. Entonces el principal temor en el tipo de compañías que trabaja con Elsa no es que mi compañía me va a despedir o que no va a hacer nada. Ese no es el miedo. Ese es un miedo, digamos, residual. El miedo es mi área me va a juzgar, qué va a decir mi jefe. Y entonces eso ya es algo que nos involucra a todos como organización, ¿no? Me imagino que temas como ese deben tratar. Desde el año pasado, si no me equivoco, has comenzado a congregar consejos de sabias. ¿Qué es Consejo de Sabias? Consejo de Sabias es liderazgo, es representación, es sororidad. Yo te conté hace un ratito que en esta transición fui muy acompañada por mujeres que me escucharon, que me respaldaron y que me abrieron puertas. Y eso es una suerte y atado a un privilegio que no lo tenemos, o sea, es bien reducido. Entonces yo decía, ¿cómo esto puede ampliarse? O sea, ¿cómo podemos hacer que más escuchen, tengan los consejos que yo tengo por lo menos, ¿no? Tuve la suerte de recibir. Tuve la suerte de recibir, o sea, ¿cómo hacemos que las escuchen? O sea, tu podcast es una forma que las escuchen también. Y yo tenía muchas ganas, además, de conectar personas. O sea, yo era consciente que me había hecho un network,
no es el mega network, pero que había hecho un network de mujeres además que quieren ayudar, que pueden abrir puertas, ¿no? Y como ya tenía estos dos mundos, corporativo y emprendedor, ¿no? Entonces es como empiezo a juntar, asumiendo pues que no me iba a dar la vida para juntar en desayunos, en almuerzos. O sea, dije, por ahí, o sea, esto se pasa de impráctico, y leí la idea de un libro. O sea, un día leí un libro que estaba hablando de liderazgo, que hay que ampliar. A ver, esta es otra historia de esas que tienen años en mi cabeza, ¿no? Ajá. O sea, digamos, 2023 te puedo contar, episodio 1. Van macerando. Pero claro, va macerando. Pero un día yo leí un libro de liderazgo que decía, hay que emplear el network. Tienes que hablar con gente que no es tu compañero o compañera de trabajo. Y a partir de ahí nace... Y esta señora hacía cenas, invitaba a 10 personas, la mitad no conocía a la otra. Yo dije, ay, eso lo puedo hacer yo. Y un día dije, voy a probar, me envalentoné, al día siguiente estaba así, nadie va a ir, bueno, empecé así como voy a la vergüenza, voy a comer. Entre una amiga dije, tú por lo menos Andy come conmigo, o sea, si nadie más va, por lo menos lo comemos todas las cosas. ¿No? Y salió muy bonito. Justo, como comprenderás, para esta entrevista he conversado con muchas asistentes a estas cenas, a estas citas, y con lo que ellas valoran, la más grande es justamente, oye, escuchar a las más jóvenes y viceversa. ¿Y a ti qué te está dejando eso? Las cenas, a mí, o sea, primero que son algo, hoy, que acabamos de tener la 16, Sí. muy distinto de lo que yo planteé al inicio. Entonces, siempre busqué que hayan 3, 4 o 5 décadas en mesa, porque yo buscaba, por eso pensé en la palabra sabias, que me gusta a veces, me gusta no, pero sí pensaba como en esta sabiduría, en estos consejos que te da la experiencia y la vivencia en un mundo en el que todavía las que vamos ocupando posiciones cada vez más altas de liderazgo seguimos siendo pocas. No somos más, pero seguimos siendo pocas. Y creo que han despertado en mí más bien un lado más vulnerable de conciencia de todo lo que no escuchas en un panel de mujeres, en un evento, y sí escuchas en la mesa. Tú en la mesa escuchas todo lo que te pasa en la vida mientras vas creciendo profesionalmente. Así en los hombres es igual, ¿ya? Pero no, yo no tengo mesas de hombres, tengo mesas de mujeres. Entonces, es todo lo que es como la vida pasa, y en la vida pasan enfermedades, en la vida pasa separaciones, en la vida pasan muertes, en la vida pasa, de las mujeres pasa violencia, o sea, pasan muchas cosas que van sucediendo mientras tú vas ascendiendo, mientras vas haciendo o cerrando los deals más difíciles, y esa es una capa como que no sueles encontrar, que humaniza y que crea vínculos, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como, yo no pensé que eso era algo que iba a pasar. Hay una frase que mi hija ya será un poco harta de escuchar la parte de mí, es que nadie sabe lo de nadie. Y claro, estos espacios también deben, este consejo de sabias, ¿no? De apertura, debe ser, pucha, claro, muy potente, un espacio. Y claro, y entiendo también el grado de agradecimiento de las participantes, ¿no? Por un efecto que crean ellas, ¿ah? O sea, digamos, es una cena con estructura. O sea, no nos sentamos y vamos a comer nomás. Hay cosas que hacemos, está guiada, o sea, la cena tiene una estructura. Pero hay ahí algo más que han construido ellas. Claro, hay un espacio que es el soy extraordinaria, Sí. ¿no? Donde cada una expresa por qué. Y la persona que me comentaba esto me decía, a mí me es una ejecutiva exitosa, sin embargo, le costaba manifestar, expresar por qué era una capa, ¿no? Y qué loco, ¿no? O sea, de repente en su entorno nadie lo esperaría. Son los miedos internos o son las cosas que tenemos adentro, ¿no? Y que gracias a espacios como este se están permitiendo abrir. Sí, es un regalo, en verdad, para que yo tengo, o sea, cada 3 horas que dura eso.
el Soy Extraordinaria es un ejercicio, una dinámica creada hace años por Google, y que yo la aprendí en algún lugar, me certifiqué y de ahí empecé en una versión muy reducida a ponerla en esas conversaciones, pero que sí te mueven, ¿no? Porque efectivamente, no voy a dar más detalles, pero sí se hablan de los logros, ¿no? Y eso no es fácil. Tengo entendido de que muchos hombres te dicen, ¿y por qué no invitas a un hombre? No muchos, pero sí he recibido algunos como, o sea, no hay mala onda. No hay mala onda. Pero lo que me llama la atención es que nosotros, no nos damos cuenta de que ustedes necesitan su espacio. O sea, no es un espacio. Yo sí creo que el avance en temas de igualdad de la mujer requiere la participación de todas las personas en la sociedad. Sí. De hombres, mujeres. Pero este específico sí es un espacio nuestro, Claro. donde hablamos de cosas nuestras y que apela a la sororidad como un valor y como una estrategia de jalarnos, siendo las más interesadas en que eso suceda y que sin que eso significa una exclusión a los hombres. Pero sí es una ética de esto es algo que tenemos que interiorizar, que tenemos que hacer, tenemos que jalarnos, tenemos que ser más visibles, ¿no? Porque al ser visibles vamos a ser referentes, ¿no? Y nunca sabes, o sea, realmente, por eso yo creo que lo que tú hiciste con Mujeres Batalla hace 20 años, de pronto no dimensionaste en ese momento lo que estabas haciendo para muchas de nosotras. Y ni nosotras, yo siempre te he destacado, para mí fuiste el primero en marcarme referentes mujeres. Esas mujeres que tú me pusiste en ese periódico, yo decía, wow, esta mujer hace esto y yo quiero como, este es como más o menos el camino que yo quiero seguir. Y eso es también cuando nos exponemos, somos más visibles, etcétera, permitimos a quienes están a nuestro costado, porque no siempre es quienes vienen después, también son quienes están a nuestro costado, digan, sí se puede. Eres un referente. Algunas de las protagonistas al Consejo de Sabias me dicen, ¿y qué viene? Pregúntale qué viene. O sea, ¿se va a meter en política? Necesitamos a mujeres como Marrera en la política. No, esa idea alguna vez la tuve y ya la desterré. Sí me interesa mucho Lo que haces es política, en yo realidad. tengo una apuesta muy fuerte, yo siempre vuelvo, pero tengo una apuesta bien fuerte por el Perú. No me gusta lo que está pasando. Estamos en un retroceso en términos de mujer, en términos de género, que les afecta a las mujeres, que les afecta a la sociedad. Si lo quiere ver en PBI, afecta en PBI, ¿no? Esa creo que es una buena estrategia. O sea, creo que es la estrategia, ¿no? Demostrar que esto económicamente tampoco, o sea, no es rentable. Yo no sé si es la estrategia. Esa era la estrategia muy clara hace 10 años, 7 años. Muy clara. Yo la estudié Ya. en la maestría. Ya. El business case me lo enseñaban en clase Claro. de economía feminista. Claro. O sea, ese efectivamente era. Yo la verdad hace años que más bien siento que líderes lo rechazan, porque en verdad los líderes empresariales hacen las... Sí hay un driver económico, pero también hay un driver de hacer las cosas porque son correctas. O sea, el empresariado no se pone a lucharle a la anemia porque te afecta solamente el PBI. O sea, también es porque está mal per se que tengamos anemia y desnutrición en los niveles que tenemos en un país como el Perú. Ya. Pero no compramos ese mismo discurso cuando la mitad de las mujeres sufren violencia en el Perú. Ujú. Entonces, claro, yo lo que siempre, estudio, pienso, analizo, me pregunto, es cómo, o sea, cuál tiene que ser el discurso, cuál tiene, o sea, ¿Y cuál crees? no sé cuál es, pero, o sea, siempre, o sea, pero sí creo que faltan como paralelos, ¿no? De que esto que le pase solo a las mujeres hace que pierda como un peso, pero el impacto es tan fuerte, o sea, si tú te vas a la selva, el número de adolescentes que se convierten en madres pasa el 5 de cada 10, es muy, muy alto, ¿no? Y el riesgo de deserción escolar es altísimo. Y luego lo juntas con que cada año adicional de educación que tú tienes es un incremento de 10% en tus ingresos,
ya pobreza, pues, ¿no? O sea, es como pobreza y en pobreza podemos seguir jalando. Entonces, Y en contraparte, claro, autoridades como el ministro de Educación avalan. mira, lo que tenemos hoy, siempre todo el tema de avance de género es un avanzas, retrocedes, pero lo que tenemos hoy es inviable. O sea, Tenemos que trabajar, y lo digo sí en plural, creo que la única alternativa es también que el empresariado ya deje los discursos y comience ya a plantarle la cara a este gobierno, a estas autoridades, porque si no, ¿qué se nos viene? O sea, se vienen las elecciones y no hay candidatos, o sea, no hay alternativa, o sea. yo además soy alguien que cree que el empresariado es un actor relevante, porque además yo juego con el empresariado para movilizar como cambios. Y se compra temas como corrupción, se compra educación, se compra anemia, se compró más violencia en su momento, se lo compra menos hoy. También es de quienes movemos el tema, la agenda de trabajar para que eso vuelva a tener un protagonismo. Y yo estoy convencida que se va a comprar información y educación para que las personas no votemos de una o determinada forma, sino para que votemos informadamente, porque ese es el rol que hoy nos va a tocar jugar. Ya. Yo soy bien escéptico respecto a eso, porque es que a mí lo que me raya es que a mí lo que me alucina es que el Perú mejor instruido termina. Creo que estamos muy ganados por el conservadurismo, que no es un tema peruano, es un tema mundial, ¿no? Entonces, terminamos buscando opciones que nos complacen, que nos refuerzan, y no nos queremos cuestionar nada, ¿no? Sí, me da. Más pesimistas. Te lo juro que sí. Y quiero que hago esas entrevistas justamente para eso, porque ustedes a mí me sirven de contraparte, ¿no? Sí. De pronto no vamos a ver los cambios o el comportamiento en el nivel de nuestro ideal. No quiere decir que no hayan empuje y cosas. Tampoco es generalizado y se puede hacer mucho más de lo que se hace. Sí, se puede hacer mucho más, pero tú hoy escuchas mucho más fuerte a distintos líderes que la cosa no es suficiente con pagar tus impuestos y cumplir la ley. Hoy sí hay una conciencia más clara y tienes organizaciones como ESOI y otras, Perú Sostenible, etcétera, que canalizan hacia que pudiésemos hacerlo mucho mejor, sí. O sea, sin duda, y podría ser que la situación en la que nos hemos metido como país requiera un nivel de activismo empresarial mucho más fuerte, ¿no? Que se una marchita. Una marchita, te lo juro, sería tan saludable. Una marchita, pero ¿sabes qué? Yo creo que nos ha pasado la de la rana, pues, ¿no? Porque antes, o sea, y eso ya no es el empresariado va a decidir si apoya o no apoya la marcha y salen, o sea, su rol no es organizar la marcha, salvo alguna que otra, pero estamos como sociedad en que nos pasó mucho lo de siempre y ya o sea, antes salíamos a la calle por, no sé, ¿tú te acuerdas la Navidad? Fue 2023, 2024 con lo de los fiscales. Año Nuevo. Año Nuevo. Claro. Pero y sin embargo ahora muchos se enchufan a ver Willax, que es un medio que si da noticias falsas sin ningún pudor y de nuevo, el Perú mejor instruido, muchos, estoy generalizando, se enchufan a eso. Hay un problema generalizado de este medio, de otros medios. O sea, yo creo que lamentablemente en el Perú nos falta mucha información. Porque nos pueden... o sea, yo siento que somos capaces de creernos cualquier cosa. Ya hoy por hoy cualquier cosa, independientemente de nuestro nivel educativo. Cuando empezó todo ¿te acuerdas lo de con mis hijos no te metas y la currícula escolar y los libros? O sea, padres de colegios muy caros se creyeron que enseñaban Caperucito Rosa. Sí. Y que Caperucito Rosa estaba en los libros de texto. Porque alguien del grupo de WhatsApp o sea, y eso no existió. Sí. ¿No? Entonces, además, te lo cuentan y te dicen, ¿cómo cuernos va a existir Caperucito Rosa? O sea, ni en los países nórdicos se van con eso, ¿no? Entonces, pero alguien con niveles educativos altos se lo cree. Entonces, independientemente del nivel educativo, nos creemos cosas de género, de otras, ¿no? De varias. Y ese es un problema.
Bueno, Nos hemos ido así, pero No, es que está bien, pero ya, cerremos. Y quiero cerrar con algo que tú ya habías comentado hace un rato, ¿no? Algo que a mí me conmueve, ¿no? Cuando nos conocimos, tú me compartiste este hecho de que tu papá te guardaba el periódico para que leas las entrevistas que se publicaban hace varios años en El Comercio, ¿no? Y a mí, claro, a mí particularmente me emociona porque la joven que leía esas entrevistas ahora está acá, ¿no? Entonces, pucha, qué paja, Nada, y como sabes, hace unos años comencé a trabajar esta propuesta justamente pensando en niñas, en niños, y saqué Mancha Brava. Entonces, el año pasado salió Mancha Brava, maestras, profesoras de escuelas públicas y privadas de nuestra costa, Sierra y Selva, para ti, René. gracias. Yo soy fan así. Y tengo todas, Sí. creo. Tengo todas y... esa tiene Elsa. Y las leo. No, súper. Creo que es una gran... Y además van a colegios, no van a los de Fe y Alegría. La verdad es que tener... Y yo cuando tengo más de uno y me toca regalarlos, también busco como a quién regalarlos que no pueda tener acceso a esto y tenga una niña en su vida a la que lo pueda leer, ¿no? Porque claro, esta es la secuela, este es el periódico que yo leí hace años, ¿no? Hace 20 años. Es el periódico que yo leí hace 20 años. Y uno, creo que cuando lo escribe, yo creo que hoy ya eres mucho más consciente de lo que haces con esto, pero en ese momento, ¿qué te ibas a imaginar que alguien 20 años después te iba a decir, tú me diste mi primer como referente, ¿no? O yo leí esto y yo me acuerdo que leí esto y entonces yo dije, yo quiero ser como ella. Sí, es el alimento, es la gasolina para continuar, o sea, el combustible. Bueno, Marlene, muchísimas gracias. No, a ti. Gracias por haber estado acá. Gracias por la enorme chamba que haces. Gracias. No, a ti. Muchísimas gracias y en verdad qué ilusión. Ahora que me trajiste a la adolescente que leí el periódico, es como, wow, ¿te entrevistó? Check. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya saben, nos vemos este martes que viene al otro. Si les gustó, denle me gusta, compartan, por favor. Porque escuchar, ver a mujeres batalla como Marlene Molero hace bien. Chao. Gracias. Súper. Gracias. Muchas gracias.